Vamos a continuar. O sea, vamos a tratar de terminar donde nos habíamos quedado la primera clase. Okay. A ver. No sé por qué está muy lento mi computadora por ahora. Bueno, este fue lo que habíamos dado y nos quedamos en Sí. tejido óseo, compacto y esponjoso. Compacto y esponjoso. Sí, le expliqué eso, ¿verdad? En eso lo quedamos. ¿Qué parte del hueso es la parte compacta y qué parte es la parte esponjosa, verdad? Sí, la parte dura que sería el compacto y el esponjoso que sería donde están las médulas. Sí, exactamente. Según lo que yo entendí. Después dice otras definiciones de huesos. Osteonas se llama la unidad morfológica y funcional de los huesos. O sea, las osteonas son las células por excelencia de los huesos, de todos los huesos. Y el periósteo es una lámina de fibra conjuntiva que reviste externamente a los huesos. O sea, el periósteo es una lámina que reviste y protege a los huesos. Así como todas las partes del cuerpo humano tiene un mecanismo, digámosle, de protección. También el hueso tiene una fibra que le protege, que envuelve y que le protege. Y eso se llama periósteo. Cuando tenemos un golpe, digámosle... O sea, tipo sería... Sí. O sea, sería tipo una capa del hueso, profe. Exactamente. Cuando tenemos algún golpe en la parte del hueso, a veces se nos inflama y duele un poquito. Y a eso le denominamos periostitis, la inflamación del periósteo, ¿sí? De esa capa que cura los huesos. Entonces a veces eso es lo que solemos sentir cuando tenemos algunos dolores de huesos. Y por último tenemos a las funciones de los huesos. En cuanto a las funciones de los huesos, decimos que es el sostén del cuerpo humano. Sí, sirve como sostén, o sea, gracias a los huesos, el cuerpo humano puede estar erguido, puede estar parado, puede estar sentado, bien erguido, ¿verdad? Sin los huesos, no vamos a poder estar parados y ahí va a estar lleno de músculos del cuerpo, pero no iba a tener un sistema para que podamos movernos bien. A eso le denominamos sostén del cuerpo. Sostiene el cuerpo de forma erguida. Segundo, dice depósitos de sales de calcio. En todos los huesos del cuerpo humano, se guarda, digámosle, se deposita el calcio que necesita mi cuerpo, que necesitan mis músculos para su contracción. Los músculos, para que puedan contraerse y relajarse, necesitan de algunos nutrientes. Y uno de ellos es el calcio. Entonces el calcio va y se deposita y se guarda dentro de los huesos, que también le sirve al hueso para que pueda ser un poquito más fuerte, para que pueda ser un poquito más duro. ¿Sí? Eso es nuestra segunda función. La tercera función dice protección a órganos vitales.
Sirve como protección a órganos vitales como por ejemplo el corazón, que las costillas protegen al corazón, al hígado, a los pulmones, ¿sí? Que están bien protegidos por... Ven acá, por ejemplo, vemos, ¿verdad? Y toda esta zona, aquí se encuentra el corazón, aquí se encuentra el hígado, los pulmones, ven, bien protegidos, también protegidos por las costillas y el esternón. Y en la parte posterior, la parte de atrás, la médula espinal. Y bueno, empezando aquí, luego el cráneo que protege al cerebro. El cerebro es el órgano que domina el cuerpo humano. Entonces, por eso es que el cráneo es una de las partes del cuerpo donde es más duro. ¿Sí? Una de las partes más duras del cuerpo humano es el cráneo. Y los huesos del cráneo son bien fuertes. ¿Para qué? Para proteger al cerebro. Y luego del cerebro baja la médula espinal, por donde bajan todos los nervios. Y ellos son protegidos por la columna vertebral, por las vértebras. ¿Sí? Después, como les mencioné, el corazón, el hígado, los pulmones, bien protegidos por la caja torácica. El aparato reproductor masculino y femenino están protegidos por los huesos de la cadera, ¿sí? Por el coxal y por por el sacro, en su parte posterior por el sacro y su parte lateral y anterior por el hueso coxal. Y así sucesivamente. Entonces sirve como protección a órganos vitales. También dice que sirve como base mecánica para el movimiento. Todos los músculos del cuerpo humano se insertan o digámosle, se pegan a los huesos. Entonces, cuando vamos a realizar una contracción muscular, el músculo estira una porción del hueso, estira, y eso hace de que yo pueda contraer mi músculo y pueda mover mis articulaciones. Entonces, decimos de que sirve como base mecánica para el movimiento, ¿sí? Gracias a la unión de los músculos con el hueso, ¿sí? Entonces, digámosle que el hueso es el que hace la palanca. Es el que hace la palanca para que yo me pueda, para que el cuerpo se pueda mover. Dice que es fuente constante de nuevas células sanguíneas. ¿Qué es fuente constante de nuevas células sanguíneas? Que va de la mano con lo que es la hematopoiesis. La hematopoiesis es la producción de sangre o la fabricación de sangre dentro de los huesos. Bueno, si no sabían, ahora ya saben de que dentro de todos los huesos largos, dentro de todos los huesos largos es donde se fabrica la sangre, ¿sí? Todos los 6 a 6,5 litros de sangre de mi cuerpo, eso se fabrica en los huesos largos, ¿sí? O sea, si yo voy a donar sangre, digámosle, tengo 6 litros de sangre en mi cuerpo. Voy a donar sangre a una persona que necesita, ¿verdad? Y voy a donar medio litro de sangre. Es muchísimo medio litro, pero suponemos nomás. Voy a donar medio litro de sangre y mi cuerpo se queda con 5,5 litros. Entonces, ahí pasa a la producción de nuevas células sanguíneas, de nueva sangre que se va a producir o se va a fabricar dentro de los huesos largos, y eso se va a ir reponiendo de a poco hasta que yo llegue a tener nuevamente los 6 litros de sangre, ¿sí? Entonces aquí en los huesos largos está. La pierna sería ese, ¿verdad? ¿Cómo? El de las piernas y eso. Que sería los huesos Hueso, largos, ¿verdad? hueso largo. Este dice, por ejemplo, húmero. Este es del brazo. Después está Ah, el antebrazo, el radio y cúbito. Después el muslo, el fémur y la tibia y peroné es la pierna. Entonces, en los huesos largos, en este punto medio, o en la parte medial de los huesos largos, se encuentra el hueso compacto. El hueso compacto se encuentra aquí, en la mitad. Y a
la parte superior y en la parte inferior, digámosle, donde está la metáfisis, el cartílago de crecimiento, ahí se encuentra la médula ósea. La médula ósea. Entonces la médula ósea es la que produce nuevas células sanguíneas. ¿Sí? Produce nueva sangre. Por eso de que cuando hay cáncer de la sangre o otros tipos de cáncer que necesitan médula ósea, de aquí se extrae. ¿Sí? Se extrae de una parte de los huesos largos de la persona que quiere donar y eso se implanta en la otra persona. ¿Para qué? Para que esta médula ósea pueda tratar o intentar de producir nueva sangre, lo cual va a hacer de que se desplacen esas células cancerígenas y se vuelva a renovar la sangre. No solamente los huesos no solamente producen nuevas células sanguíneas, sino que también van renovando la sangre de a poco. ¿Sí? Toda esa sangre sucia que ya no sirve, que tiene materiales de desecho, eso va en los huesos largos y ahí se filtra, digamos. Se filtra y se va eliminando la sangre que ya no sirve y se va renovando constantemente la sangre en mi cuerpo. ¿Sí? No voy a tener la misma sangre que tenía cuando era criatura, no voy a tener ahora que tengo 30 años o 40 años. No va a ser la misma sangre. ¿Entienden? Siempre va a haber una renovación de esa sangre. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va creciendo, va cambiando, se va renovando o va envejeciendo. Entonces, en todos esos casos, se va cambiando la sangre. O sea, eso le denominamos hematopoiesis. A ver. Bueno, con eso culminamos lo que es. Con eso culminamos lo que es la parte, la introducción de lo que es la anatomía. ¿Hay alguna pregunta, consulta? ¿Pregunta, consulta, duda? De mi parte, bien. Ahí he visto que una chica dice que no escuchan. ¿Quién no escucha? He visto que escribieron 2 chicas que no están escuchando, dice. Puede ser problema de la configuración del micrófono de ellas, porque el resto Sí. estamos escuchando muy bien. Sí. Acá, por ejemplo, Laura y Paola no tienen activado su micrófono. Eso es lo que tienen que activar. En la parte inferior izquierda, ahí dice, ahí hay una imagen del micrófono. Ese tienen que tocar. O si no, no van a poder hablar ni escuchar. Imagino que no van a poder ni hablar ni escuchar. Si alguien le puede llamar a explicar a las compañeras. Y justamente yo le mensajeé, pero tampoco revisó todavía o no me respondió. Bueno, a ver. Entonces, dando continuación a lo que habíamos hablado sobre los huesos, vamos a pasar a ver a todos los huesos del cuerpo humano y a conocer. Así como ven, estas son las formas que tiene nuestro cuerpo humano, los huesos de nuestro cuerpo humano. Y le había comentado la clase anterior de que tenemos aproximadamente ¿cuántos huesos tenemos en total? 206. Muy bien, 206 huesos. De los cuales no hay 206 nombres, sino que hay menos nombres, pero en total tenemos 206 huesos aproximadamente. Pero los nombres son un poquito más pocos. Entonces vamos a tratar de
conocer los nombres más importantes de los huesos. Y siempre vamos a comenzar estudiando de arriba hacia abajo. O sea, desde el cráneo hacia los pies. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a ver. Dentro de los huesos del cráneo tenemos 6 huesos posee el cráneo. ¿Sí? Que son estos que están acá, que están así en colores. Ahora, vamos a pasar a ver. El hueso que está más proximal, o sea, más anterior, más hacia el frente, se denomina hueso frontal, que es un solo hueso. ¿Sí? Un solo hueso es el hueso frontal. ¿Sí? Que está en la frente. Luego del hueso frontal, de color lila, poquito hacia atrás, pasamos al hueso parietal. Y el hueso parietal sí son 2, porque aquí hay una cisura, se llama, a esas pequeñas divisiones que tiene el cráneo. ¿Ven estas divisiones que tiene el cráneo? Eso se llaman cisuras. Entonces el parietal, aquí en esta zona superior, tiene una división por el medio. Entonces el hueso parietal hay 2, uno del lado izquierdo y hay uno hacia el lado derecho, que más o menos, digámosle, que separan los 2 hemisferios del cerebro. ¿Sí? Por eso que acá, entre paréntesis, dice 2, el parietal. Luego le tenemos al hueso temporal. El hueso temporal es el hueso que está más o menos alrededor de la oreja, alrededor del pabellón auricular, es el hueso temporal, que también tenemos 2, uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Sí? ¿Por qué se llama temporal, profe? Se llama temporal, fueron los nombres que se le designó a los huesos del cuerpo humano. Así como este se llama frontal, esto parietal, esto temporal, ¿sí? Son los nombres que se designaron para los huesos del cráneo. No sabría decirte por qué se llama este temporal o por qué esto se llama occipital. O sea, no hay una razón del No por qué. el nombre, viste que temporal, pues temporal. Por eso no mi consulta. No, es por, no habla de tiempo. No habla de tiempo. Entonces se llama hueso temporal. No, es así. No se refiere al tiempo. Sí, entiendo. Entonces, el hueso temporal hay 2. Uno a la izquierda y uno a la derecha. Y el otro hueso que está en la parte más posterior, en la parte de la nuca, ¿sí? Ese hueso se llama occipital, que sería este que está acá. El hueso occipital. Entonces, para que yo tenga una idea, más o menos, sería toda esta zona del hueso frontal, parietal y temporal, sería mi cerebro, ¿sí? Y la parte posterior, de donde se encuentra el hueso occipital, aquí se encontraría el cerebelo, ¿sí? Se encontraría aquí en la parte occipital. Entonces, estos son los 4 huesos más importantes del cráneo: frontal, parietal, temporal y occipital. Luego el occipital hay uno nomás, este es un solo hueso. Así como el frontal, el occipital es uno solo. Así como están estos huesos grandes, bien grandes, del cráneo, hay 2 pequeños huesos que también forman parte de los huesos del cráneo, que se denomina etmoides y esfenoides. ¿Me siguen escuchando, verdad? Sí. Les decía que hay 2 huesos que se llaman etmoides y esfenoides. Este huesito que ven aquí de color celeste, más o menos, este es el esfenoides. El esfenoides. Y por dentro de la órbita ocular, por dentro, se encontraría el etmoides, que están aquí, dice acá. Después, en la otra imagen vamos a ver mejor.
El etmoides y el esfenoides son dos pequeños huesitos que forman parte también del cráneo y que también son dos. No dice nomás acá, pero eso faltaría anotar, ¿verdad? Hay dos etmoides y esfenoides a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Del otro lado también. Y con eso completamos los huesos del cráneo. Solamente ellos son los huesos del cráneo. En esta imagen podemos ver mejor. Ven, todo esto es de color celeste, de color azul. De color azul es el frontal. Ven, esto de color verde sería el parietal. De parietal. El hueso temporal sería de color rojo. Y aquí se encuentra el esfenoides. Ven, este de color amarillo es el esfenoides. Ven que es un hueso grande, ¿sí? Que va que es interno, va de hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Ven? Comienza acá afuera el hueso esfenoides y va y termina adentro del ojo, digamos, de la órbita ocular termina el esfenoides. Y el etmoides sería este huesito que está pegado al esfenoides, este de color gris que ven acá. Ese sería el etmoides, que en esta imagen no se puede ver el etmoides. Si no está luego ni señalado, no se puede ver el etmoides. Sí se puede ver el esfenoides que está acá, pero el etmoides no se puede ver. Pero en esta imagen sí podemos ver el esfenoides de color amarillo y a su lado el etmoides. Y ellos son los 6 huesos del cráneo: frontal, parietal, temporal, occipital, esfenoides y etmoides. 6 huesos tiene el cráneo. Luego del cráneo pasamos a los huesos de la cara. Pasamos a los huesos de la cara. Y vamos a ver los huesos más importantes de la cara. Comenzando por, dice, el maxilar superior. Sí. Al fin pude entrar. Dale. Dios mío. El maxilar superior es este hueso que está acá de color verde. ¿Sí? Este es el maxilar superior. ¿Ven cómo están separados? Si el maxilar superior se separa del otro huesito, ¿sí? Ven que tiene divisiones así bien detalladas, ¿sí? Tienen cisuras. Entonces es difícil de confundirse. Obviamente en este cráneo vamos a saber diferenciar porque tienen colores. Pero un cráneo así real, no vamos a poder, no tienen colores. Entonces debemos de conocer dónde está ubicado para saber cómo se llama. Entonces es mucho más fácil cuando tienen colores. Entonces vemos el maxilar superior. Ven con el maxilar superior es bien grande, el maxilar superior. Hasta arriba se va. Ven, aquí hasta arriba va el maxilar superior. Luego del maxilar superior, abajo del maxilar superior, le tenemos al maxilar inferior, o también conocido como mandíbula, que es el único hueso neumático, o que es el hueso neumático. El hueso es el único hueso móvil del cuerpo humano. Es el único hueso móvil del cuerpo humano. Así que nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda a masticar los alimentos, nos ayuda a que podamos hablar, a que podamos, no sé, cantar, gritar, lo que ustedes quieran, gracias a la movilidad que tiene ese maxilar inferior o mandíbula. Entonces tenemos el maxilar superior, el maxilar inferior o mandíbula. Luego, a la derecha, aquí tenemos dos huesitos, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿sí? Eso es el hueso, digámosle, el hueso propio de la cara. El hueso propio de la cara, digámosle que es. Y es el que le da forma también al rostro. ¿Sí? Normalmente cuando miramos una cara y a veces este hueso le da más forma a la cara o le da menos forma. ¿Sí? A veces es bien grandote y a veces es bien así, digámosle, más flácido. Este hueso tiene 3 nombres. Le había dicho yo que en anatomía
la mayoría de los huesos tienen de 2 a 3 nombres. ¿Sí? Y en algunos libros van a encontrar de una forma, o sea, de un nombre diferente, y en internet, por ejemplo, encuentran de otro, no, tiene otro nombre, ¿verdad? Pero que es el mismo hueso. Este hueso es el número 3, que se llama cigomático. Se le puede llamar hueso cigomático, hueso malar o el más conocido, pómulo. Pómulo. Cigomático, malar o pómulo. ¿Sí? Y son dos. Uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Sí? Hueso cigomático, malar o pómulo. Eso, por ejemplo, suele salir en el examen. Yo suelo poner eso en el examen. Como también es conocido el hueso cigomático. Suelo poner, ¿verdad? Y ahí están las opciones correspondientes y se marca el más correcto, ¿verdad? Cigomático, malar o pómulo. Bueno, después le tenemos al hueso propio de la nariz, que sería este de color naranja. Hueso propio de la nariz, o más conocido como tabique, ¿verdad? Más conocido como tabique nasal, que es el hueso propio de la nariz. Como ven, el hueso propio de la nariz se conecta directamente con el maxilar superior y se conecta directamente con el hueso frontal. ¿Sí? Se conecta directamente con el hueso frontal. Bueno. Hueso propio de la nariz. O hueso nasal también en algunos libros dice hueso nasal. Que es lo mismo, hueso nasal o hueso propio de la nariz. Luego, en su parte inferior, esto es todo cartílago. ¿Sí? Piel y cartílago, ¿verdad? Pero en su parte interna, ven estas pequeñas salientes así. En su parte interna. A esto le denominamos cornetes. ¿Sí? Que a veces cuando esos cornetes se inflaman o crecen más de la cuenta, hace que se tapone los orificios nasales. Se taponan esto y no podemos respirar, ¿verdad? O de un lado o de ambos lados. Y luego esto lleva, por ejemplo, a cirugía, ¿verdad? Estos cornetes. Entonces a esto le llamamos cornetes nasales superiores y cornetes nasales inferiores. ¿Sí? Lo que dice acá, concha nasal media, dice. Concha nasal y concha nasal inferior. Superior e inferior. Cornetes nasales. Luego, siguiendo al hueso propio de la nariz, a los cornetes nasales, inferiormente hay un hueso que está entre ellos, que se denomina vómer. Que podemos ver acá el número 9, dice acá. Sería el número 8, tenía que ser acá, dice el número 9. El vómer es una pequeña porción del hueso que se inicia acá en la parte anterior y se dirige hacia atrás. Comienza acá en la parte anterior y se va hacia atrás, se expande hacia atrás. Ese pequeño huesito que acá luego vemos un color diferente y acá vemos otro color. Y ahí señala luego eso. Ese pequeño hueso se denomina vómer, que también es que forma parte de los huesos de la cara. Luego le tenemos al hueso lagrimal o también llamado unguis. Lagrimal o unguis, que también son dos, que sería este rosadito que está acá. Lagrimal o unguis. Uno en la derecha y uno en la izquierda. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, pasar a ver, este color verde es maxilar superior. Luego ya comienza el ojo. El primer hueso del ojo, digámosle, de la órbita ocular, es el hueso lagrimal, por donde sale la lágrima. ¿Sí? Hueso lagrimal. Al lado del hueso lagrimal estaba el etmoides. Y al lado del etmoides se encuentra el esfenoides. Ellos forman la parte posterior de la órbita ocular. Y por último le tenemos al hueso palatino, que en esta imagen no podemos ver. Tenemos que dar la vuelta, digamos, el cráneo
dar la vuelta y mirar de una forma superior. Y ahí vamos a encontrar al palatino, que sería la base del maxilar superior. Sí, la base de abajo, digamos. Debajo del maxilar superior se encontraría el palatino. Vamos a cortar y vuelven a ingresar